bienvenidos al tercer programa que estamos dedicando a la saga de libros de Harry Potter. Hoy en Bracken Books tendremos la visita de un prisionero que se ha fugado de la tenebrosa cárcel de los magos. Nada menos que Sirius Black, terrible mano diestra del Señor Tenebroso. Sin más, y como hemos comentado en los anteriores programas de Harry Potter, decir que en los siguientes minutos contaré mi opinión así como desvelaré partes importantes de la trama. Es decir, habrá spoilers, o mejor, como nos recomienda la Academia de la Lengua, en los próximos minutos destriparé el libro. Si no lo habéis leído aún, os sugiero deis a stop y comencéis su lectura antes de escuchar el podcast. Sin duda alguna, el tercer volumen de la saga de Harry Potter lo merece, así que empezamos. Pequeña descripción del libro. Naturalmente, y como ya comenté en La Piedra Filosofal y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban es un libro muy fácil de encontrar. Vamos, que yo diría que en casi cualquier librería medianamente grande lo podéis adquirir. Por menos de 10 euros tenemos la edición de bolsillo y bueno, luego están todas estas ediciones que ya he comentado, ilustradas, cómics, especiales y bla bla bla. Publicada en 1999 en inglés, aún no está en el mercado que yo haya visto la edición de 20 aniversario de Salamandra, que es la que estoy comprando a modo de colección últimamente, y es que en español El Prisionero de Azkaban apareció en el año 2000, así que 20 años de su aniversario es a lo largo de este 2020, de este 2020. El Prisionero de Azkaban es algo más extenso que sus dos predecesores, llegando a las 359 páginas. Es de hecho el más gordo de los tres libros de Harry Potter finitos. Podríamos decir que los finitos son los tres primeros y luego, como veremos en el próximo programa de la saga, ya vienen los 4 últimos volúmenes que son, bueno, tienen un gran rasgo en común y es que son bastante mamotretos, son gigantescos. Como todos los de la saga, El Prisionero de Azkaban se lee en un santiamén. Coges los capítulos y los devoras, y uno te va llevando al siguiente de una forma, pues bueno, magistral. De hecho, esta técnica televisiva, por así decir, el llamado cliffhanger, que es dejar un capítulo con mucha emoción al final para que el lector siga con el siguiente, está especialmente desarrollada en El Prisionero de Azkaban. Hay varios capítulos que acaban con un bombazo y que por tanto cuando lo lees por primera vez dices no puede ser, esto cómo es posible, y coges y enganchas con el siguiente capítulo y así pasa, que lees y te dura el libro un suspirito. ¿Qué sabemos del autor? Un aspecto que ya comentamos por encima en el programa de la Cámara Secreta es la depresión que J.K. Rowling sufrió poco antes de darse a conocer escribiendo las aventuras de Potter y compañía. La Rowling tuvo serios problemas, la tristeza se instaló en su vida y marcó profundamente algunos de sus años de juventud. Algunos hechos como la ruptura con su pareja y los malos tratos psicológicos a los que le sometía, con infidelidad y alcoholismo de por medio, o también la muerte de su madre por esclerosis múltiple, pues fueron el detonante que llevó a nuestra escritora de hoy a ese terrible trastorno psicológico que es la depresión. Una persona deprimida no tiene ganas de hacer nada. Lo normal es que comience a vegetar en casa, donde el aburrimiento y los pensamientos negativos comienzan a reconcomer su mente, ahondando aún más en su tristeza y generando, si cabe, más insatisfacción, menos ganas de salir y, bueno, en definitiva, introduciendo al enfermo en una espiral autodestructiva terrible. Esta singular y patética situación es muy lastimosa y bueno, además la depresión afecta a una gran cantidad de la población
y ya que al menos en alguna ocasión de su vida pues casi todo el mundo puede tener trastornos del estado de ánimo, y bueno, no es menos grave el número de personas que padece dicho trastorno de forma crónica. Es uno de los males del mundo moderno avanzado más extendido. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un verdadero calvario para aquellos que la experimentan. Pues bien, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el prota, Harry, tiene apenas 13 años y es natural pensar que los lectores de sus aventuras sean más o menos de su edad, pues eso, niños de entre 10 y 15 años, niños y adolescentes. Sin embargo, Rowling se las ingenia para recrear y representar las terribles consecuencias de la depresión y mostrárselas a los niños lectores con una técnica literaria precisa y ancestral. Recrea los efectos de esta perversa enfermedad en una criatura diabólica, los dementores. Así que recordad cuando veáis las pelis o estéis leyendo los libros que esos seres encapuchados y lúgubres de manos corrompidas y cuya boca absorbe el alma de las personas dejándolas como un cascarón vacío son ni más ni menos que la representación literaria de esa terrible enfermedad, la depresión, que tanto hizo sufrir a Rowling en los años en que ya comenzaba a tejer en su mente las historias de Harry Potter. Sin duda alguna, conocer este detalle enriquece la lectura de la obra. Veamos pues una cita donde se ve bastante bien, en la que el guardabosques Hagrid describe su estancia en la tenebrosa prisión de los magos, Azkaban, que es donde los dementores guardan a los brujos más malvados. ¿Tan horrible es Azkaban, Hagrid? No te puedes hacer ni idea, respondió Hagrid en voz baja. Nunca me había encontrado en un lugar parecido. Pensé que me iba a volver loco. No paraba de recordar cosas horribles. El día que me echaron de Hogwarts, el día que murió mi padre, el día que tuve que desprenderme de Norberto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Norberto era la cría de dragón que Hagrid había ganado cierta vez en una partida de cartas. Al cabo de un tiempo, uno no recuerda quién es y pierde el deseo de seguir viviendo. Yo hubiera preferido morir mientras dormía. Cuando me soltaron fue como volver a nacer. Todas las cosas volvían a aparecer ante mí. Fue maravilloso. Sin embargo, los dementores no querían dejarme marchar. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Harry Potter se dispone a comenzar su tercer año de formación en la escuela Hogwarts de magia y hechicería cuando un suceso sacude con fuerza el mundo de los magos. Sirius Black, el malvado lugarteniente de Lord Voldemort, se ha fugado de la prisión de Azkaban. Es la primera persona que lo logra, y muchos dicen que sus poderes rivalizan con los del Señor Tenebroso. Además, Sirius Black está loco, y su secreta ambición es acabar con Harry para que Voldemort vuelva a alzarse. Nuestro héroe tendrá que regresar a la escuela en un ambiente de caos y miedo, con la sobreprotección de todo el mundo, desde el ministro de magia al último profesor, lo cual está muy bien, pero es un incordio, pues Harry lo que quiere es visitar la cercana aldea de Hogsmeade con sus compañeros y amigos. El prisionero de Azkaban es un viaje literario hacia el pasado, donde iremos descubriendo las motivaciones de Black, así como la historia de James Potter, el padre de Harry, y la de sus amigos, los merodeadores. Esto hace que sea una de las novelas más interesantes de la saga. Los personajes.
Algo muy característico de la saga de Harry Potter es el trío de amigos protagonistas, Ron, Hermione y Harry, que se ensamblan y complementan muy bien y llevan al lector a empatizar enormemente con la historia. Hemos mencionado ya en los 2 programas precedentes que la amistad y su tratamiento es, por tanto, uno de los temas fundamentales de Harry Potter. Pues bien, en El prisionero de Azkaban descubriremos a otro grupito de amigos de Hogwarts que 30 años antes de que lo hiciesen Harry, Ron y Hermione, descubrieron y exploraron el castillo. Para comenzar a conocer a este antiguo grupito de amigos, hemos de acudir al viaje en el expreso de Hogwarts. Los protas van en el tren que les llevará al colegio cuando encuentran a un hombre mayor, a un adulto en el último vagón disponible, y que Rowling lo describe del siguiente modo. Harry, Ron y Hermione fueron por el pasillo en busca de un compartimento vacío, pero todos estaban llenos salvo uno que se encontraba justo al final. En este solo había un ocupante, un hombre que estaba sentado al lado de la ventana y profundamente dormido. Harry, Ron y Hermione se detuvieron en la puerta. El expreso de Hogwarts estaba reservado para estudiantes y nunca habían visto a un adulto en él, salvo a la bruja que llevaba el carrito de la comida. El extraño llevaba una túnica de mago muy raída y remendada. Parecía enfermo y exhausto. Aunque joven, su pelo castaño claro estaba veteado de gris. ¿Quién será?, susurró Ron en el momento en que se sentaban y cerraban la puerta, eligiendo los asientos más alejados de la ventana. Es el profesor R.J. Lupin, susurró Hermione de inmediato. Durante el viaje, su mera presencia, la de este profesor, les será útil para alejar al despreciable Draco Malfoy y sus horribles amigos, pero también, y mucho más, les servirá para defender a los muchachos de los dementores. Lupin parece un brujo muy competente y de hecho lo es. Será su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras y, por primera vez, será un gran profesor que les enseñe mucho en ese ámbito tan necesario. Recordemos que los anteriores eran Quirrell, que encima era malo y bastante inútil, y Lockhart, que era, pues un sinvergüenza que lo único que hacía era hablar, pero no tenía ni idea de magia. Pues bien, con Lupin sí que aprenderán por fin a defenderse. Fundamentalmente harán de diferentes criaturas mágicas y tenebrosas, como los Boggart, que se transforman en aquello que más atemoriza a aquel que se les enfrenta. Pero sin duda la enseñanza y aprendizaje más importante del año es la que Lupin brinda a Harry en la ayuda para vencer y soportar a los temibles dementores. Estos nauseabundos seres que hacen infelices a las personas con su mera presencia afectan a Harry mucho más que a los demás, dado que obligan a que el muchacho recree en su mente el salvaje momento en que Lord Voldemort entró en su casa siendo bebé y acabó con la vida de su padre y de su madre. Y claro, cuando Harry escucha en su mente este suceso traumático, sufre y muchas veces se desmaya, lo que hace que sienta vergüenza y miedo ante los dementores y quiera vencerlos a toda costa. Volviendo sobre su padre, será en El prisionero de Azkaban donde empecemos a conocer más cosas acerca de James Potter. Ya sabíamos que era un célebre jugador de Quidditch en el equipo de Gryffindor. También descubriremos ahora que era muy querido por todos, era popular, era muy inteligente y también un gran alborotador y travieso. Y tenía amigos, James Potter, sí, buenos amigos. Estaba Peter Pettigrew, un jovencito algo torpe y no muy bien estudiante, pero que veneraba al bueno de James. Y sin embargo teníamos también a otro, al que era su mejor amigo, su dupla ideal, nada menos que el ahora malvado Sirius Black, o supuestamente malvado. En la época de Hogwarts eran inseparables.
Sirius Black y James Potter. Después del colegio, además, también fue Black padrino de la boda de los padres de Harry y también fue padrino del mismísimo Harry cuando el niño nació. Eran buenos amigos James Potter y Sirius Black y también Peter Pettigrew y Remus Lupin. El ahora profesor de defensa contra las artes oscuras resultaba que tenía un pequeño problema peludo. Un pequeño problema peludo que lo trastocó todo. Pero bueno, diantres, si aún no he hablado aún de eso. Resulta que Remus Lupin era un hombre lobo. Desde niño lo fue y claro, es peligroso. Ir al colegio era terriblemente complicado porque tenían que aislarlo cada mes para que cuando la luna llena lo transformaba, el Lupin convertido en lobo no hiciera daño a nadie. Así que aquel niño había vivido aislado del mundo y solo y probablemente no iba a poder acudir a la escuela hasta que Dumbledore decidió que sí que lo haría. Así que tenemos a este Lupin niño que ha vivido totalmente aislado y bueno, supongo que sintiéndose solo y que al mismo tiempo al fin había llegado al colegio y había conseguido tener un grupito de amigos. Entonces claro, tenía miedo de que le rechazaran cuando descubrieran la incómoda verdad de que era un peligroso hombre lobo. Sin embargo, tal verdad no sucedió. Sus amigos le comprendieron y aún así incrementaron de hecho el vínculo de amistad que les unía. Y bueno, ya sabéis que es una sensación tan deliciosa la de sentirse comprendido por los demás y más aún cuando no te esperas que así sea. Yo diría quizá que es de las mejores sensaciones del mundo. Pues bien, eso le pasaba a Lupin y bueno, hay que decir que Potter, Black, Pettigrew y él idearon un método para poder pasar tiempo con su amigo cuando se transformaba en lobo. Lo que hicieron los magos fue convertirse en animagos, es decir, poder transformarse a voluntad en un animal para acompañarlo a Lupin en sus paseos nocturnos a la tibia luz de la luna. Algo que además de ser muy peligroso, es profundamente ilegal en el mundo de los magos. Y bueno, esto me da que pensar, ¿no? ¿Alguna vez os habéis planteado hasta dónde estaríais dispuestos a llegar por amistad? ¿Qué tipo de cosas llegaríais a hacer? Sin duda, con mucha frecuencia es el amor el que se lleva todas las miradas en los nobles y enormes sacrificios que las gentes están dispuestos a realizar por otros. Y la amistad, pues pocas veces se la tiene como consideración para algo así. Pero no es raro ni infrecuente que la amistad sea un vínculo entre dos personas mucho más férreo y fuerte que el amor. Es un sentimiento denostado, en mi opinión, esta sinvergonzonería de poner el amor por encima de la amistad. Esa frase tan espantosa que muchas veces se dice de un chico y una chica que son solo amigos, ¿no? Solo amigos, como si ser amigo de alguien fuese poca cosa. En fin, bueno, que me enzarzo en temas que no vienen al caso. Volviendo sobre la novela, así piensa Harry al final de la historia, tras haber conocido la historia de su padre y los amigos suyos, los merodeadores. Pensaba en su padre y en sus tres amigos de toda la vida, Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. ¿No habrían estado aquella noche los cuatro en los terrenos del castillo? Colagusano había vuelto a aparecer aquella noche, cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto. ¿Era imposible que su padre hubiera hecho lo mismo? ¿Había visto visiones en el lago? La figura había estado demasiado lejos para distinguirla bien, y sin embargo, antes de perder el sentido, había estado seguro de lo que veía, es decir, de que Harry pensaba que había visto a su padre ayudándole. Temas y valores de la obra. Se me ha ido un poco el tiempo hablando de los merodeadores. Veamos pues qué temas aporta y qué valores trata de transmitir el prisionero de Azkaban a la saga de Harry Potter.
Yo diría que básicamente se producen dos fenómenos que son interesantes y dignos de tener en cuenta. En los primeros dos libros de la saga se produce un misterio que hay que resolver, que inquieta al trío protagonista y bueno, que pone en solfa a Hogwarts. Hay mucho peligro, hay una lucha con un villano que generalmente no es quien parecía que era. Y bueno, al final el asunto se resuelve bien, ¿no? Generalmente con Gryffindor ganando la Copa de las Casas y un banquete final con todos felices comiendo perdices. Un poco lo normal en los cuentos de niños, supongo. Pues bien, esa presentación, nudo y desenlace feliz se rompe ya ligeramente en El prisionero de Azkaban. Por primera vez el problema no se resuelve del todo satisfactoriamente. Sí, es cierto que Harry descubre la verdadera identidad del traidor que provocó la muerte de sus padres y que comienza por tanto a confiar en Sirius, que es su padrino y que quiere lo mejor para él y bueno, empieza a tener una familia, por así decir. Pero es el único que lo hace. La comunidad mágica, con el ministro de magia a la cabeza, seguirán pensando que Sirius Black es un asesino y tendrá que seguir fugado. Ni siquiera Dumbledore, el todopoderoso maestro de Harry, podrá hacer nada para evitarlo. Esto le dice Dumbledore a Harry cuando descubren la verdad. Pero nadie les cree. Escúchame, Harry, es demasiado tarde, ¿lo entiendes? Tienes que comprender que la versión del profesor Snape es mucho más convincente que la vuestra. Harry miró fijamente el rostro serio de Dumbledore y sintió como si se le hundiera el suelo bajo los pies. Siempre había tenido la idea de que Dumbledore lo podía arreglar todo. Creía que podía sacar del sombrero una solución asombrosa. Pero no, su última esperanza se había esfumado. Al final del prisionero de Azkaban logran resolver la situación de forma más o menos feliz, pero ya no del todo feliz, y será la última vez en toda la saga que así suceda. En el resto de libros el final llevará aparejado pesadumbre, dolor y auténtico drama. Podemos decir que Harry Potter se empieza a convertir en una saga de adultos. El segundo aspecto relevante sobre el cual El prisionero de Azkaban me hace reflexionar es sobre la amistad. Ya hemos dicho que uno de los temas fundamentales de Harry Potter es precisamente este, y en esta entrega lo veremos de una forma peculiar, pues lo que explora es cómo se rompen las amistades, qué hace que dos personas que son buenos amigos y se quieren, pues acaben distanciándose y se quiebre esa conexión, incluso volviéndose absolutamente enemigos. En El prisionero de Azkaban, por primera vez el trío de amigos protagonistas se rompe. Hermione será expulsada de la amistad en dos ocasiones. En primer lugar, decir que Hermione en este libro tiene serias dificultades para mantener el ritmo de trabajo, pues a la tía se ha cogido todas las asignaturas y tiene muchísimo estudio, no tiene que estudiar demasiado y está sobrecargada, lo que hace que se encuentre algo más irascible. En segundo lugar, se ha comprado un gato, que será el disparadero para la ruptura. Ya estaban los tres bastante recelosos entre sí cuando a Harry le regalan una escoba en Navidad, la mejor escoba del mundo, la saeta de fuego. Y sin embargo, Hermione la mira suspicaz y se chiva a la profesora McGonagall para que la revisen porque sospecha que la había enviado Sirius Black para matarle. Claro, entonces todavía pensaban que Sirius Black quería matar a Harry. Pues bien, tras estar mosca al respecto, resulta que además el nuevo gato de Hermione atenta en repetidas ocasiones contra la vida de Scabbers, la rata de Ron, hasta que finalmente parece que el gato se come a la rata. Sabemos que no, que Scabbers en realidad no es una rata, sino el traidor Peter Pettigrew, que ha fingido su propia muerte. Pero este hecho hace que Ron y Harry den de lado definitivamente a Hermione
y durante varios capítulos estarán enfadados hasta que el guardabosques, Hagrid, los llama al orden y les invita a tomar el té en su cabaña para hablar y charlar un poco al respecto. Es un buen diálogo que dice así, lo leo. Hermione, dijo Hagrid. ¿Qué le pasa?, preguntó Ron. Está muy mal, eso es lo que le pasa. Me ha venido a visitar con mucha frecuencia desde las Navidades. Se encuentra sola. Primero no le hablabais por lo de la saeta de fuego. Ahora no le habláis por culpa del gato. —¡Se comió a Scabbers! —exclamó Ron de mal humor. —Porque su gato hizo lo que todos los gatos —prosiguió Hagrid. Ha llorado, ¿sabéis? Está pasando momentos muy difíciles. Creo que trata de abarcar más de lo que puede. Demasiado trabajo. Aún no encontró tiempo para ayudarme en el caso de Buckbeak. Por supuesto, me ha encontrado algo muy útil. Creo que ahora va a tener bastantes posibilidades. Nosotros también tendríamos que haberte ayudado, Hagrid. Lo siento, balbuceó Harry. No os culpo, dijo Hagrid con un movimiento de la mano. Ya sé que habéis estado muy ocupados. A ti te he visto entrenar día y noche, pero tengo que deciros que creía que valorabais más a vuestra amiga que a las escobas o a las ratas, nada más. Harry y Ron se miraron azorados. Sufrió mucho cuando se enteró de que Black había estado a punto de matarte, Ron. Hermione tiene buen corazón, y vosotros dos sin dirigirle la palabra. Al final, tras unas cosas y otras, Ron decide perdonar a Hermione y la amistad se restablece. No será la última vez que el trío protagonista se disuelva, siquiera sea momentáneamente, porque siempre al final vuelven a unirse. Y eso me lleva a hablar del nuevo grupo de amigos que hemos conocido, los merodeadores, y de su ruptura. Reflexionaba hace unos minutos sobre qué estaríais dispuestos a hacer por amistad, y esa es precisamente la pregunta que se presenta a los merodeadores cuando de adultos comienza la guerra contra Voldemort. ¿Serían leales hasta la muerte por sus amigos? La respuesta en el caso de los merodeadores es no, y no en varios sentidos. El primero y más obvio es el de Peter Pettigrew, que es un miserable traidor que se pasa al bando de los malos y actúa como espía en cuanto piensa que Voldemort es más fuerte. No duda en vender a sus amigos y como dice Black en un momento del libro, piensa que su miserable piel vale más que toda tu familia, Harry. Y así es, Pettigrew es infame. Pero esta traición evidente no es la única que sucede en el grupo. Gran parte del mal, de hecho, viene porque Sirius Black tampoco confía en Lupin. Pasa este detalle como una minucia en el argumento, pero la verdad es que es bastante relevante y es un poco el desencadenador de todos los lamentables sucesos que llevaron a la muerte de James y Lily Potter. La idea es que Black era la persona de confianza de los Potter y por tanto su guardián secreto de sentido común, pero decide traspasar esa responsabilidad a Peter Pettigrew cuando todo el mundo pensaba que iba a ser él, para así conseguir que Lupin desvelase su supuesto doble juego que tenía, es decir, Sirius pensaba que el espía era Lupin y no Pettigrew, así que era una especie de trampa. Sin embargo, Black se equivocó y lo pagó con 13 largos años preso en Azkaban y con su mejor amigo muerto. Parece que al final los únicos dos merodeadores que fueron fieles a los demás fueron James Potter, confiando tanto en Sirius como en Pettigrew, como el mismísimo Lupin, que a pesar de que lo dejaron de lado, perdonó en cuanto supo la verdad a Sirius Black. Lealtad, fidelidad, perdón. Grandes valores que permiten a las amistades continuar vivas.
reflexión final y aspectos negativos. El prisionero de Azkaban es el último libro infantil de Harry Potter, o quizá el primero adulto. La trama ya empieza a oscurecerse y el mundo mágico comienza a expandirse, muy poquito aún, pero ya algo más que en otros libros. Además, la figura de los dementores es verdaderamente terrorífica. También la de Sirius Black, que durante gran parte del libro aparece como un villano mucho más peligroso y mortífero que Voldemort. Es el único libro en el que el principal rival de Potter no es el Señor Tenebroso. Como aspectos negativos, bueno, alguno podemos sacarle. El fundamental es que es un poco acelerado en algunos aspectos. Al final es un libro en el que ya van pasando bastantes cosas y que no obstante no tiene más de 320 páginas. Eso hace que en algunas fases parezca, pues eso, muy... que las cosas se van sucediendo demasiado veloces. Pues por ejemplo, las enemistades que hemos comentado antes entre Hermione y Ron apenas si duran 2 capítulos, que son el equivalente a varios meses de curso. Pero claro, se hace muy breve cuando lo lees. Esto es algo que, para bien o para mal, ya se corregirá a partir del siguiente libro de Harry Potter, que ya es mucho más extenso. Para bien, porque permite desarrollar mejor la trama y de hecho muchas subtramas, que al final es lo que empieza a enriquecer tanto el universo del joven mago, pero para mal porque comienzan a ser tochos interesantes las siguientes novelas de Harry Potter. En cualquier caso, desde luego, y tratándose de un libro de esta saga, lo positivo supera por mucho a lo negativo. Es una novela excelente y la recomiendo con mucho fervor. ¿A qué se parece o qué leer después del prisionero de Azkaban? Hoy no voy a hablar de otros libros que puedan asemejarse de la novela que estamos tratando. Quizás se podría encontrar alguno que otro, quién sabe. Pero el caso es que quiero dedicar este breve espacio a alabar la brillante adaptación cinematográfica que Alfonso Cuarón realizó de la novela en la saga de pelis de Harry Potter. Estas pelis son mundialmente famosas, unos éxitos de taquilla absolutamente espectaculares que lanzaron al estrellato tanto a J.K. Rowling como a los libros. Desde luego, todo esto no sería posible si las pelis no fuesen buenas o por lo menos entretenidas, que lo son y mucho, con una música muy agradable. De hecho, estamos escuchando a lo largo de todo el podcast música del Prisionero de Azkaban, y unos efectos visuales muy conseguidos consiguen meter al espectador dentro del mundo mágico de Harry Potter. Sin embargo, si hay alguna de las 8 películas, 10 si contamos las 2 últimas adaptaciones de la saga de Animales Fantásticos, pues bueno, si hay alguna que destaca sobremanera, es sin duda El Prisionero de Azkaban. ¿Y por qué destaca?, preguntaréis. Pues desde luego por una ambientación absolutamente embrujante. La musiquita, las túnicas, el castillo de Hogwarts asalvajado, los terroríficos dementores, mucho más siniestros aún que como los describe Rowling. En fin, es una película, fascinante en todos los puntos de vista. Vamos, que si no estuviera adaptada de Harry Potter, también merecería la pena de ver. Es brillante. También hay que hablar en este caso de las interpretaciones, geniales como siempre, de la mayor parte de los actores consagrados, y en esta, por primera vez, pues los niños comienzan a dar buenos papeles como actores. Y bueno, luego tenemos además a Gary Oldman como Sirius Black, que es una auténtica garantía y un placer verle. La escena de la Casa de los Gritos es absolutamente genial y los diálogos son muy muy buenos, mejores que los del libro, y eso que generalmente uno de los grandes defectos de las pelis de Harry Potter es que en los diálogos se pierde gran parte de la personalidad y vitalidad de los protagonistas.
Pues en esta no, en esta es justo al revés. Ganan los personajes con los matices y con la evolución que le incluye el director. Y bueno, aun a riesgo de enfadar a los más puristas, he de decir que a mí me parece que la película de Alfonso Cuarón está por encima del libro, y eso que el libro es muy bueno. Así que bueno, esto que es rarísimo, que la peli esté mejor que el libro, pues creo que sí sucede con El prisionero de Azkaban. En fin, no quiero extenderme mucho más porque ya he dado bastante la murga por hoy. Espero os haya gustado la reseña y análisis y que tras echarle una escucha os den de nuevo ganas de vivir las aventuras de Hogwarts y Harry Potter. Como siempre, en la cajita de los comentarios está más que abierta para vosotros, para que me digáis lo que opináis o me hagáis alguna corrección, que también a veces lo hacéis. Y bueno, eso claro que me ayuda a mejorar. Y si os ha gustado, pues claro, yo estaré encantado de que le deis a que el botón de suscribiros y a me gusta. Un abrazo amigos, nos vemos la siguiente semana con una nueva aventura literaria.